I am Rochelle Haynes, and I have the absolute pleasure of serving as the Managing Director of What Works Cities. What Works Cities was founded in 2015 by Bloomberg Philanthropies and is led by Results for America to help local governments use data and evidence-based practices to address the pressing challenges of the day with the goal of improving the lives of residents and making communities stronger, safer, and more resilient. The initiative was started to not only recognize and celebrate cities that were leading in the field of data and innovation, but to provide an actual standard of excellence, a roadmap on what it means to be a well-managed, data-driven local government. We work directly with local leaders to build data capacity and skills through expert coaching, resources, and a global peer network of over 220 cities throughout North, Central, and South America. To date, more than 100 cities representing 92 million people have received What Works City certification, and we are proud to have Maipu as one of our certified cities. Today, we welcome Mayor Vodanovic of Maipu, Chile. What Works Cities had the absolute honor of working with the mayor and his team in the most recent round of certification when Maipu achieved silver certification. They are one of only 3 Chilean cities to receive this recognition to date. The mayor was first elected in 2021. When he took office, he had a significant task ahead of him. Trust in government was low, and the city was struggling financially. But since the mayor's tenure, local governance in Maipu has undergone a remarkable transformation. Leveraging foundational data practices, the administration has been able to improve both city management and rebuild public trust, fundamentally changing how the city operates and serves its residents. The impact of these changes is absolutely undeniable. Last year, Maipu residents re-elected Mayor Vodanovic with the most votes ever for a mayoral candidate in Chile. And today we have the pleasure of having him here with us today to explore why Maipu needed robust data practices, the administration's progress in building a strong data culture, and how data has directly impacted the residents' daily lives. Thank you, Mayor, for joining us today. Hola Rochelle, muchas gracias a ti en primera instancia por esta invitación. Para nosotros es un verdadero honor poder ser parte y trabajar en conjunto a What Works Cities y también tener esta conversación. Pido de antemano disculpas a quienes nos están escuchando por preferir hablar en español, pero son temas un poco complejos de desarrollar para nosotros y me siento más cómodo siendo en mi idioma nativo, pero tenemos un muy buen servicio de traducción, entonces nos va a ayudar a todos a poder entender de mejor manera. Mira, sí, tú lo retratabas muy bien un poco lo que fue la historia del municipio de Maipú en Chile. Esta es la segunda ciudad más grande de todo Chile. En Maipú habitan cerca de 600.000 habitantes, solamente superada por Puente Alto acá en Chile, pero además es un municipio muy, muy grande y una comuna muy emblemática y muy histórica que lamentablemente antes de nuestra llegada al municipio había sufrido 2 periodos alcaldicios sumidos en casos gravísimos de corrupción que no solamente habían deteriorado mucho a la institución en términos administrativos, financieros y de modelos de gestión, sino que a su vez también habían dañado mucho la confianza de los vecinos en la municipalidad y en la institución al percibirla como un municipio ineficiente, desorganizado, corrupto y que no era capaz de resolver las primeras necesidades de las personas. Cuando nosotros llegamos al municipio, además de todo este clima de desorganización, teníamos un déficit financiero heredado de más de 35 millones de dólares. Eso era cerca de un 25% de nuestro presupuesto que estaba comprometido en deudas a proveedores que no se habían pagado durante años y que significaban una restricción de gestión muy importante para nosotros. Por lo tanto, la primera pregunta que nosotros nos hacemos al llegar al municipio no es solamente cómo reconstruimos confianza, cómo gestionamos de forma más eficiente, sino que cómo logramos satisfacer esta enorme cantidad de demandas ciudadanas no resueltas con menos recursos que nuestros antecesores porque teníamos que hacernos cargo del déficit. Y ahí la única forma de tener más impacto con menos recursos
era generar una gestión más eficiente del Estado en su nivel local, en este caso de un municipio. Y allí yo creo que tomamos tres decisiones que fueron muy importantes. Lo primero es poder desarrollar una metodología de gestión que copiamos de la Delivery Unit que fue implementada por Tony Blair en su segundo gobierno, desarrollada por Michael Barber. Estudiamos mucho esa metodología de gestión, nos capacitamos junto al Banco Interamericano de Desarrollo en cómo implementar esta metodología en la municipalidad y comenzamos a darle un orden y una estructura al funcionamiento del municipio, generando prioridades bien importantes y empujando una gestión en base a datos. Todas las conversaciones con los equipos directivos, todos los seguimientos de trayectorias de acción se fijaban en tener indicadores concretos de cumplimiento de las prioridades que nosotros nos habíamos fijado. Eso fue complementado también con la postulación que realizamos el año 2023 al programa del City Data Alliance de la red de Bloomberg, que para nosotros fue una oportunidad increíble porque no solo nos permitió capacitarnos en el uso de datos con las mejores consultoras del mundo, sino que también poder levantar la mirada de Maipú y relacionarnos con gobiernos de ciudades importantes del mundo, entender cómo se gestionaban ciudades en otras partes, subir el estándar, por así decir, de cómo nosotros entendíamos la gestión pública, replicar políticas exitosas y también terminar de convencernos que no había gestión eficiente que fuera posible si no era poniendo el uso de datos en el corazón de esa gestión, porque los datos nos permitían hacer un uso más eficiente de los recursos, tomar decisiones más inteligentes en base a evidencia, poder focalizar de mejor manera nuestro esfuerzo y por otro lado nos dimos cuenta que en la medida que medíamos a nuestro equipo y su desempeño, se generaba un deseo de mejora permanente. Yo siempre pongo el ejemplo del deporte. Es como cuando uno sale a correr todos los días sin medirse, uno sencillamente corre. Cuando uno se mide, ve los tiempos, ve lo que está haciendo para mejorar o empeorar, seguramente eso te va a empujar a mejorar tu rendimiento. Y eso vimos que fue sucediendo con todos los equipos del municipio. Y nada, eso fue yo creo algo bien importante para empezar a instalar ya en la mentalidad de nuestros equipos de trabajo que el uso de datos era un pilar fundamental de nuestra gestión. That's wonderful. You definitely had lots of work ahead of you when you took office, but I love how you broke it down into how you approach the strategy of building that culture and shifting the culture, putting it more focused on data and evidence. And it was around management methodologies, training, creating dashboards that have transparency and accountability. And I think one of the things that's really hard is continue to have the public's trust when there has been mistrust before in government. Why did you see data as a trust building tool, and how did you leverage data to build public confidence again in government? Sí, al principio fue fundamental porque toda esta situación que yo te relato ahora de asumir un municipio muy desgastado, muy dañado, muy desorganizado, en la práctica fue una realidad muy dura. Nosotros tuvimos que llegar a cortar o eliminar una serie de programas sociales sumamente demandados por la ciudadanía, muy valorados por ello. Tuvimos que despedir a más de 500 trabajadores porque sencillamente no estaban los recursos para poder pagar sus salarios a fin de cada mes. Tuvimos que tomar una serie de decisiones muy difíciles y con muchos menos recursos tener que saber muy bien cómo priorizar el uso de los pocos recursos que teníamos para que la gente pudiera percibir mejoras en sus condiciones de vida o en sus necesidades más sentidas. Porque por mucho que la gente discursivamente pudiese decir, queremos un municipio menos corrupto, más transparente, mejor gestionado, que utilice datos, en la práctica lo que la gente quería es que su vida no se viera afectada y que las prestaciones sociales que ellos tenían por parte del municipio no fueran interrumpidas. La popularidad duraba hasta el día que nos tocaba tomar esas decisiones difíciles y poder legitimar esas decisiones era muy importante que existiera un ejercicio pedagógico tanto con los trabajadores municipales, que acá son más de 3.500, como con la ciudadanía, que son más de 600.000 vecinos. Y en ese contexto, poder utilizar datos de manera permanente en la comunicación política, pero también en la gestión interna, fue fundamental para poder justificar ciertas decisiones,
explicar ciertos criterios, poder entender ciertas prioridades y a su vez poder hacer un uso eficiente de esos pocos recursos para generar mejoras concretas que la gente pudiese valorar y pudiera a partir de ahí construir una confianza que no fue un ejercicio inmediato. Yo creo que esto es importante decirlo. Obviamente, el primer año de gestión había muchas dudas sobre nosotros porque éramos muy jóvenes, porque éramos primera vez que asumíamos un municipio y porque llegamos básicamente a eliminar cosas y no a sumar cuando la gente necesitaba más ayuda del municipio y no menos. Pero creo que la forma de trabajo, la forma de explicar, la forma de mostrar evidencia y los resultados que fuimos consiguiendo en el corto, mediano y largo plazo permitieron que finalmente las personas se convencieran de que hoy el municipio se estaba gestionando con criterios más profesionales, con uso de datos, con incorporación de tecnología, con prioridades mejor definidas, con metodologías de trabajo que garantizaban ciertos resultados, y eso en el tiempo creo que fue devolviendo, y hoy claramente vecinos que no reelegían un alcalde desde el año 2012, hoy, el año pasado vuelven a reelegirnos a nosotros la alcaldía con un porcentaje superior al 70% de apoyo. Además, en un contexto político donde, digámoslo, nuestras ideas no están corriendo con viento a favor. La realidad nacional es que la mayoría de quienes militan en nuestro sector político perdimos gobiernos de ciudades importantes y creo que el caso de Maipú fue totalmente contrario. No solo logramos reafirmar el trabajo, sino que hacerlo con una gran mayoría que claramente no fue por una preferencia política, sino que por una evaluación de la gestión que habíamos hecho en el gobierno de la ciudad. And people were able to evaluate your management because you were being transparent with the data. And I think that's the power of data is transparency. You held yourselves accountable and you shared that information with the public. And that over time builds that confidence and trust in decision making, even when you have to make tough choices like budget cuts. You know, you all faced another sort of tough problem as well. You had a serious problem with water leaks. Drinking water, sewage services were struggling. It was aging infrastructure, inefficiency, limited resources, and your administration faced this head on. You successfully reduced the number of water leaks from 19,000 in 2021 to less than 2,000 in 2024. How did data lead those efforts, and what lessons did you learn from managing the water leak crisis to inform how you would approach other projects and issues in the city? Sí, como bien tú dices, Maipú tiene la particularidad en Chile que es el único municipio que administra su sistema de agua potable. En Chile, todo el resto de las ciudades y regiones tienen su sistema de agua potable privatizado. El único sistema de agua potable público que existe en Chile es el que tiene la municipalidad de Maipú, por lo tanto somos una excepción a la regla, pero también algo muy simbólico, porque cómo administra Maipú su agua es finalmente cómo se cree que puede administrarse el agua desde una institución pública. Y lamentablemente, la administración que había hecho Maipú de su agua los últimos años había sido sumamente deficiente, tenía una falta de inversión tremenda, un muy mal servicio que prestaba a la comunidad, donde quizá el indicador más simbólico de eso era más de 22.000 fugas de agua, es decir, cañerías destruidas que filtraban agua por las calles de nuestra comuna. Entonces, básicamente, caminar Maipú hace 4 años era ver ríos de agua que corrían por todas las calles, calles destruidas a propósito de que el agua va destruyendo el pavimento si no se la repara a tiempo. Y la experiencia de nuestros vecinos era que llamaban al municipio para que le pudieran reparar esa fuga de agua y muchas veces pasaban hasta 2 o 3 años sin que la municipalidad pudiera ir a hacer ese trabajo porque no tenía contratos ni recursos para poder hacer esas reparaciones. Y eso iba generando que la evaluación del servicio de agua potable fuera muy crítica, que el espacio público de nuestra comuna se viera cada vez más deteriorado, con calles destruidas en todos los sectores, y que también se empezara a cuestionar la idea de que la municipalidad fuera la propietaria del agua y por qué no privatizarla para buscar un mejor servicio. Y desde ahí para nosotros se convirtió en una de las 3 prioridades de gestión del primer periodo, disminuir esta cantidad de fugas de agua que cuando llegamos al municipio no se sabía con exactitud cuántas eran, dónde estaban, cuánto costaba realmente repararlas y cuál era un plazo razonable Mhm. para poder decirle a la ciudadanía, este problema lo vamos a resolver,
porque además la expectativa de toda la gente es que una vez que llegó este alcalde nuevo y joven, su fuga de agua fuera reparada en las próximas 2 semanas. Y era imposible, obviamente, que estas 22.000 fugas de agua se repararan en 2 semanas. Entonces, para nosotros, no solo el uso de datos fue algo muy importante a la hora de poder diseñar una hoja de ruta que nos permitiera resolver el problema de saber perfectamente cuántas fugas eran, dónde estaban, cuánto costaban, cuántos recursos podíamos comprometer por año y cuánto nos íbamos a demorar en resolverlo, sino que también poder comunicar esto con mucha claridad a la ciudadanía ayudó también a manejar las expectativas, a bajar un poco la ansiedad de las personas y a explicar que esto iba a ser un proyecto de 4 años plazo, que iba a requerir de ciertos montos de inversión, que íbamos a focalizar primero ciertos barrios, y creo que ese ejercicio de uso de datos fue fundamental, no solo para que hayamos terminado el año 2024 con menos de 2.000 fugas de agua, sino que también para hacer un ejercicio pedagógico y de comunicación con la ciudadanía que nos permitió manejar la ansiedad de estos 4 años, pero que finalmente los cambios son muy notorios gracias a esta disminución que logramos hacer con importantes recursos, trabajo y también uso de datos. Absolutely. I'm curious, how important was the communication piece to residents, right? Because you were trying to build trust. You had a issue that was persistent, and residents are often impatient, especially when it's a new administration. What were the different communication techniques or ways that your administration really connected with residents so they understood this was a 4-year plan? Fue muy, muy difícil porque el primer año que nosotros llegamos no teníamos recursos para poder reparar fugas de agua. Entonces, el primer año de gestión estuvimos pegados en más de 20.000 fugas de agua y todo el mundo decía, bueno, él prometió que iba a resolver el problema, ya ha pasado 6 meses, un año y no se ven grandes cambios. Teníamos canales de televisión con despachos en vivo todos los días de la semana, con distintos grupos de vecinos molestos diciendo, tengo una fuga de agua hace 2 años, el municipio no viene, hemos llamado y no pasa nada, y medios de comunicación muy poco dispuestos a entender el problema y muy dispuestos a azuzar o avivar o agrandar el conflicto a través de los testimonios de los vecinos. Y ahí tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande de presencia en los barrios, de poder convocar a la ciudadanía en distintas reuniones territoriales para poder explicar la envergadura del problema, los montos de inversión que esto requería, los tiempos que nos iba a demandar, pero afortunadamente ya a partir del segundo año se comenzó a ver una mejora que era evidenciable en terreno. No solamente era un eje discursivo, sino que las personas empezaron a ver que antes no habían cuadrillas de trabajadores en los barrios reparando y de a poco se empezaron a ver cuadrillas. Entonces, los vecinos por último decían, bueno, mi barrio antes tenía 2.000 fugas de agua solo en mi sector y quizás ahora hay 1.700, no es la gran diferencia, pero sí veo que todos los días hay cuadrillas trabajando, reparando en distintos sectores y eso les daba la esperanza cuando ya veían los equipos municipales desplegados que eso iba a poder tener algún tipo de efecto. Y ahí también mucha comunicación de poder explicar cuándo entraban las cuadrillas a un barrio, cuánto tiempo iban a estar, cómo iba a ser el proceso. Pero yo te diría que hasta que no se comenzaron a ver resultados concretos en la realidad material de nuestros barrios, no se fue construyendo la confianza. Por eso yo creo que nuestra evaluación de los primeros 2 años era considerablemente peor que de la de los últimos 2 años, cuando la gente empezó a ver resultados no solamente en las fugas de agua, que sí, era un indicador muy visible y material, sino que también en pavimentación de calles, en desarrollo de infraestructura, en mejora en materia de seguridad y en las distintas prioridades donde nosotros en el municipio decíamos, recibimos una institución destruida y el ejercicio pedagógico, decíamos a la ciudadanía, era esto como cuando uno recibe un terreno que está totalmente imposibilitado de poder sembrar cualquier cosa. Primero hay que arar la tierra, hay que mover la tierra. Después vamos a tener que sembrar en esa tierra. Y la cosecha o los frutos se van a ver después de un tiempo, al tercer o cuarto año. Entonces, cuando nosotros estábamos el primer año sufriendo, ordenando números, generando grandes compras, utilizando datos, mejorando procesos, nosotros decíamos, este es el año de arar la tierra. El segundo año decíamos, este es el año de sembrar. Estamos sembrando para que el próximo año tengamos resultados y cuando ese tercer año efectivamente los resultados comienzan a verse,
la gente confió en el proceso, en la forma de trabajo y ahora afortunadamente los resultados son permanentes porque tenemos, podríamos decir, un método de siembra que ya funciona y que nos permite estar cosechando o dándole fruto a la ciudadanía en distintas materias. Y esa metodología de trabajo creo que ha sido como la receta del probable éxito que hemos tenido y allí el estar utilizando datos para medir, para monitorear, para comunicar, para hacer un uso eficiente de los recursos es fundamental. Hoy día nosotros no entendemos la gestión pública si no es con datos, no hay reunión con equipo directivo que no se trate de indicadores y de datos concretos. Las narrativas pueden quedar para otro orden de cosas, pero la gestión interna del municipio es en base a datos y eso yo creo que ya es una práctica muy adquirida. No es necesario que esté el alcalde para que las reuniones se traten de indicadores y datos. Eso ya permeó y eso nos permite poder medir y avanzar con mucha más facilidad en los distintos áreas de gestión. Thank you, Mayor. I love this example because not only did you get results, you started with limited resources. And I often think that when you work with cities, big or small, no matter where they're at in their data journey, they think that you need a lot of resources to start to get traction. And what you showed is you work with what you had, right? And you were very clear with your community on what you could and couldn't do and when they could expect results. And so, with limited resources, a roadmap, and community engagement, you were able to make progress on the water leaks, but also bring your residents along. Um, Part of our criteria is community engagement, thinking about residents, right? We're all in the business of doing this work to serve people and to make sure that they can thrive in their communities. One of the other things that MyPoo is experiencing is your aging population. So 7 years ago, there was 9% of the population was age 65 or older, and today that's at 14%. So with that demographic shift, how are you thinking about governing or the design of your cities to meet the needs of all residents, right? And I think this goes back to the work you did on community engagement. I'm just curious to hear, what are you thinking about as data is showing you also have an aging population? Sí, para nosotros ha sido muy importante a la hora de pensar nuestro presupuesto, nuestras políticas, nuestras prioridades, siempre hacerlo mirando los distintos datos de nuestra ciudad. La distribución de la población en los barrios, la distribución de género, la distribución etaria, la cantidad de infraestructura, la cantidad de inversión. Yo creo que primero hay un cambio de paradigma muy grande que hoy las decisiones se toman mirando datos no por preferencias políticas, no por intuiciones que uno pueda tener, no por ciertos criterios de favorecer un sector por sobre otro, sino que en el entendido de que, por definición, los municipios en Chile administramos muy pocos recursos para abordar muchas necesidades, tenemos que hacer un uso lo más eficiente y pertinente de estos recursos. Y allí mirar datos es fundamental. Y evidentemente la distribución demográfica de la población y el envejecimiento de esta es algo que estamos mirando con mucho detalle para la implementación de distintas políticas. Hoy día Maipú es el municipio en Chile que tiene mayor cantidad de personas por sobre 65 años. Y eso obviamente tiene que rediseñar por completo nuestras políticas de uso de espacio público, nuestras políticas de inversión, nuestras políticas de salud, nuestras políticas de planificación urbana, porque evidentemente estamos administrando una ciudad que envejece a un ritmo muy acelerado, donde gran parte de la población tiene hoy día esa composición etaria y donde evidentemente no podemos estar, por ejemplo, priorizando políticas que van a ciertos grupos que hoy día tienen una composición minoritaria dentro de nuestra población. Y ahí en cuanto a personas mayores hemos hecho una apuesta muy grande, no solo por hacer políticas focalizadas, como por ejemplo un centro de cuidados para personas mayores, talleres o actividades recreativas enfocadas en ello, un centro de podología, sino que ver cómo las distintas líneas de acción del municipio tienen una perspectiva etaria. Por ejemplo, en materia de salud, en materia de inversión del espacio público, en materia de transporte, etcétera, etcétera. Y ahí, sin duda, ha sido un componente fundamental ir mirando no solo el envejecimiento de la población, sino también los sectores territoriales donde ésta se va concentrando, las dinámicas que requieren para ajustar el ejercicio del gobierno
a la realidad de la población que tenemos al frente. Si uno sencillamente gobierna como si gobernara para una ciudad abstracta, seguramente no va a ser del todo eficiente ni pertinente en cómo utiliza sus recursos. Cuando uno está permanentemente mirando los datos de la ciudad que administra, sabe mucho mejor cómo focalizarlo y cómo sacarle mejor provecho. Absolutely. Disaggregating data shows you where there is needs, and then helps you do exactly like you said, where to direct resources. And in particular, with the aging population, creating health centers that are targeted for them, care centers that are targeted to them, thinking about your infrastructure. I think, Mayor, you've had some really great successes and things that you've learned along the way. It's not easy building a citywide culture around data. And so I'm curious if you can share with everyone, how did you build this culture within your city hall, your management team, and with civil servants to embrace data and transparency and accountability in this way? Mire, yo creo que la implementación de la metodología del Delivery Unit nos permite tener una metodología y una periodicidad semanal de un tipo de reuniones donde la conversación es distinta. No es sencillamente que el alcalde se reúna con sus equipos directivos a solicitarles determinadas cosas, sino que hay una metodología que nos obliga semanalmente a mirar determinados datos, a que los equipos entiendan cuáles son los datos que para el alcalde son prioritarios y a entender que en la siguiente reunión no vamos a dispersar la conversación en múltiples temas, sino que vamos a ver ciertos indicadores y tenemos que generar acciones concretas para que esos indicadores mejoren. Esa cultura que nace quizás desde la alcaldía va permeando en los distintos equipos y eso complementado a la participación que tuvimos en el City Mhm. Data Alliance y cómo nos capacitaron no solo al equipo de alcaldía, sino que a distintos equipos municipales, a su vez la certificación de What Work Cities, que también es un acompañamiento permanente y un referente sobre cómo tiene que funcionar la gestión, nos ha permitido que el principio del uso de datos en la gestión pública no sea solamente una misión o un objetivo del alcalde, sino que sea un principio institucional cada vez abrazado por más personas. Y ahí yo creo que si bien el compromiso del líder de la institución es fundamental, seguramente si el alcalde o alcaldesa no está convencido de que el uso de datos es fundamental para generar una mejor gestión, es difícil que la institución lo abrace. Creo yo que es aún más importante el compromiso de los equipos. Y en esta municipalidad nosotros nos dimos cuenta que si bien antes de nuestra llegada no había un lineamiento institucional que promoviera el uso de datos, sí existían muchos funcionarios y funcionarias ávidos o deseosos de utilizar datos, que tenían conocimientos, que querían implementar ese tipo de metodologías de gestión y que bastó con un pequeño llamado para que aflorara un montón de talento, de conocimiento, de sinergia, de trabajo en red entre distintas instituciones. Y hoy día nosotros estamos muy orgullosos porque más allá de la participación en el City Data Alliance o de la certificación de What Work Cities, que son cosas que nos llenan de orgullo, para un municipio que estaba en el suelo, hoy día poder decir con orgullo que somos parte de redes internacionales nos hace inflar el pecho, obviamente, pero lo más bonito es que también hemos logrado construir una red de líderes digitales, donde tenemos distintos funcionarios de las distintas direcciones municipales, muchos de ellos funcionarios de carrera que llevaban años trabajando en este municipio y que hoy día se reúnen, trabajan en conjunto, piensan en conjunto, se desafían, van a charlas internacionales, le ha tocado exponer el caso de Maipú y son embajadores de la causa, decimos nosotros, gente que está convencida que el uso de datos nos puede hacer una gestión más eficiente, mejorar el impacto en la vida de la gente, avanzar hacia una institución más moderna, con mayor uso de tecnología. Y ese yo creo que ha sido un legado que ha ido permeando y yo me atrevería a decir que hoy día la cultura institucional va más allá de la presencia del alcalde. Yo creo que nuestra gran misión, y creo que lo estamos logrando, es que el día que nos toque irnos del municipio, porque ese día va a llegar, la cultura de datos no se vaya con nosotros, sino que se quede instalada en la institución. Y eso yo creo que es algo en lo cual hemos avanzado muchísimo. No son solamente 6 ingenieros encerrados en una oficina usando datos,
esto cada vez más es parte de la conversación cotidiana de cómo se gestiona este municipio. Hoy día yo sin solicitarlo, muchas veces en las reuniones se me llegan con datos, con indicadores, los propios equipos levantan sus dashboards, sus gráficos, y eso es muy enriquecedor porque hemos visto que lo que partió como un sueño, hoy día es como un estándar mínimo de gestión dentro del municipio. That's excellent, Mayor. I could go on forever, so I probably have to have you back for a part two because I think sustainability is something that should be top of mind for every elected leader, right? Thinking ahead of when I'm not here, what is the legacy that I'm leaving, especially around a data-driven culture? We do have some questions from the audience that I want to get to. One of the questions was, given your limited resources when you came into office, how did you decide what kinds of data capacity building to prioritize? How did you work to build the culture in your administration? Sí, bueno, nosotros antes de llegar a la alcaldía habíamos recorrido un proceso muy largo de mucho despliegue territorial en los barrios, de muchas instancias de participación ciudadana. Nosotros veníamos del mundo de los movimientos sociales, de gente que demandaba una democracia más participativa, más vinculada a los liderazgos territoriales, y que finalmente fuera una democracia que se construyera desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo. Pero una vez que llegamos al municipio, entendimos, yo creo que abruptamente, porque no dimensionábamos la cantidad o la magnitud del déficit presupuestario. Entonces, una vez que llegamos al municipio y nos damos cuenta que no habían recursos para hacer todo lo que queríamos, nos vimos forzados a tener que priorizar. Y para nosotros era muy importante que esa priorización fuera compartida por la mayoría o el grueso de los habitantes de nuestra comuna. Y en estos primeros 4 meses de gestión, no te voy a mentir, debemos haber hecho más de 250 instancias de participación en todos los barrios de la comuna, con dirigentes sociales, con vecinos, y en Maipú era muy evidente que se repetían tres prioridades: la situación del agua potable y sus fugas, el estado de las calles y el espacio público en general, y la seguridad de nuestros barrios. Esas tres prioridades eran las que se repetían en todos los barrios. Y por lo tanto nosotros nos encargamos de que no solamente todos los trabajadores del municipio, sino que también todos los vecinos de nuestra comuna supieran cuáles eran esas tres prioridades y cuáles eran los compromisos de avance en esas tres prioridades, que eran sumamente concretos. Y eso nos permitió que el resto de demandas, que eran muy grandes, muy legítimas y muy necesarias, la ciudadanía entendiera que iban a tener que esperar de una u otra forma porque el municipio estaba enfocado en estas tres prioridades. Y cuando uno volvía a la conversación, todos los vecinos te decían: sí, alcalde, estamos de acuerdo en sus prioridades, como sus prioridades también son nuestras prioridades. Y esa legitimidad nos permitió poder focalizar la acción en dichas tres, pero también era muy importante poder mostrar resultados concretos en esas tres dimensiones. Porque si habían tres prioridades, pero la experiencia de los vecinos era que no se había mejorado lo suficiente en esas tres, evidentemente la evaluación general sobre la gestión iba a ser negativa. Y yo creo que logramos, afortunadamente, con pocos recursos, pero focalizándolos bien y haciendo un uso mucho más eficiente de estos, poder mostrar avances que para mí fue fundamental, principalmente para reconstruir confianza. Nosotros siempre decimos, en Chile al menos, bueno, y en gran parte del mundo, hoy día la idea de democracia está siendo cuestionada, el fortalecimiento, la necesidad de un Estado presente, también la legitimidad de nuestras instituciones, son cosas que se juegan todos los días en la experiencia de personas con el Estado. Y en Chile, la principal experiencia que tienen los vecinos con el Estado es la experiencia que tienen con su municipalidad, es la acción más directa. Por lo tanto, cuando nosotros gestionamos nuestro municipio de forma eficiente, somos capaces de demostrar resultados y generamos confianza en la gente, finalmente estamos aportando a que la valoración de esas personas sobre el Estado y sobre la democracia sea más alta, y creemos que es una forma de resguardar algo hoy día tan cuestionado, pero para nosotros tan necesario como es un sistema democrático a la hora de organizar la vida en sociedad y poder mantener ciertos niveles de convivencia que en otras partes del mundo se están viendo amenazados.
Absolutely. Everyone's saying how inspiring your story is and what you and your team have accomplished. They feel really inspired. They love to hear more about how your background in nonprofit and sociology played into your viewpoints and how you approach the work as mayor. But they're also curious about how did you build your team, right? I think a lot of times, mayor, what comes up for us is city leaders are like, don't know where to start or what are the key roles they need on their team to make sure they can like execute this work really well. And so maybe you can share more about how you thought about building your team, but then also how your experience in the nonprofit sector and sociology plays into your really like your values and your ethos of how you manage your team. Sí, mire, nosotros uno de los principales desafíos que teníamos al iniciar la gestión era poder atraer talento al municipio. Sabíamos que la única forma de mejorar nuestra gestión y de tener más impacto era poder atraer talento, personas bien capacitadas, bien formadas, con vocación de servicio público, con altos estándares de probidad que pudieran venir a aportarle a la gestión propia del municipio. Nosotros en Chile tenemos cierta reglamentación sobre el empleo público que lo hace muy rígido, muy poco flexible. De este municipio de más de 3.500 trabajadores, cuando nosotros llegamos a la administración, no podíamos entrar con más de 30 o 40 personas. Es decir, el grueso de la composición del municipio, la mayoría de los trabajadores, eran funcionarios de carrera del municipio, que venían trabajando aquí hace muchísimos años y van a trabajar muchísimos años después de que yo me vaya, independiente su rendimiento. Y ahí el principal desafío no era solamente cómo atraer buenos elementos desde afuera, sino que cómo rescatar y darle un impulso al talento que estaba dentro del municipio, que por cierto que existía, muchas veces oculto, invisibilizado, poco incentivado, porque lamentablemente las últimas administraciones de Maipú quizás valoraban otro tipo de profesional, pero créame que en esta municipalidad nos fuimos encontrando en el camino con mucha gente deseosa de aprender, de aportar, de enseñarnos, de poder construir equipos, de trabajar colaborativamente, de traer soluciones innovadoras para problemas que ellos venían enfrentando hace mucho tiempo, pero antes nadie los escuchaba, nadie los tomaba en cuenta. Y esta metodología del Delivery Unit nos permite adentrarnos en el trabajo de cada una de las direcciones, poder visibilizar y descubrir este talento y ponerlo a trabajar en red de colaboración. Y yo creo que sí, logramos afortunadamente atraer talento a esta apuesta de Maipú y tenemos un excelente equipo profesional que se ha incorporado al municipio porque ese ha sido el criterio de contratación, no partidarios políticos del alcalde, no gente que venga de jugar determinados roles, sino que profesionales de excelencia que vengan a realizar buena gestión pública, pero te diría que lo más importante ha sido poder descubrir y revalorizar a funcionarios de carrera del municipio que hoy día son parte de esta apuesta y que son los que finalmente sacan el municipio adelante. Y yo creo que el principal desafío de la gestión pública es ese. ¿Cómo logramos que esta visión, que este propósito, que estas ganas de hacer mejor gestión pública no queden limitadas a la oficina del alcalde o a sus principales asesores, sino que sea un principio que abrace cada vez más gente dentro del municipio? Y yo creo que hemos avanzado mucho en esa dirección. Nos falta muchísimo, por cierto. Me encantaría que el 100% de los trabajadores del municipio, yo digo, transpiren la camiseta como la transpiramos nosotros, pero me parece que hoy día cada vez son más y es más la cantidad de personas que están entendiendo o abrazan la gestión pública como lo hacemos nosotros y que nos han permitido tener los resultados que hemos podido conseguir. Mayor, I would love 100% of all staff to also embed a culture of data and lead with it. I think it's tremendous what you've done. I'm going to have two final questions for you. One is there one strategy you'd recommend to folks on the call today about how to engage career civil servants? This is a hot topic. I've got this question a couple of times. Is there one thing you did that you thought was really successful on engaging career civil servants? Yo creo que lo fundamental es hacerlos parte. En un inicio
existía una barrera de desconfianza entre los nuevos y los antiguos, o los jóvenes que vienen entrando pensando que van a cambiarlo todo, y nosotros que somos los establecidos, que ya sabemos cómo funcionan las cosas. Y algo que se escuchaba mucho los primeros meses de gestión era esto de, esto nunca se ha hecho así, como una barrera a la innovación, o esto siempre se ha hecho así y no hay por qué cambiarlo, cuando muchas veces no era la forma óptima. Y yo creo que la disposición final a trabajar en conjunto de ambas partes, de entender por un lado que la experiencia era sumamente necesaria para saber cómo administrar un municipio, para entender en la práctica cómo se hacen las cosas, para poder ver soluciones innovadoras que quizás se habían desarrollado hace mucho tiempo, pero también abrirse a personas nuevas que quizás vienen con otro tipo de formación, que pueden ayudar a incorporar tecnología, usos de datos, energía que uno necesita cuando uno ingresa a un proyecto. Lograr este complemento ha sido fundamental, pero sobre todo demostrar que esta forma de trabajo implica resultados concretos y mejoras en la calidad de vida de nuestros vecinos. La gran mayoría de quienes trabajan en esta municipalidad en Maipú viven en Maipú, y sus familias también viven en Maipú. Y en la medida que ven que un municipio mejor gestionado le mejora la vida a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, evidentemente dan más ganas de sumarse a ese proyecto, de trabajar con más ganas. Y yo me acuerdo perfectamente cuando nosotros llegamos al municipio, muchos trabajadores nos decían que les daba vergüenza ponerse la chaqueta municipal en la calle cuando salían de su horario de trabajo, porque la gente se burlaba de ellos. Les decía corruptos, ladrones o apelativos negativos a propósito de la fama que tenía el municipio. Y nuestro principal objetivo es que después de algunos años de gestión, la gente ya no sintiera vergüenza de usar esta chaqueta, sino que sintiera orgullo, que llevar esta chaqueta fuera sinónimo de trabajar en una municipalidad transparente, bien gestionada, moderna, que fuera referente nacional de hacer una buena gestión pública. Y yo por lo mismo uso siempre la chaqueta, porque digo, tengo que ser el que lleve el escudo institucional con más orgullo que nadie, porque siento orgullo de lo que hemos hecho. No porque hayamos resuelto todos los problemas de la comuna, estamos muy lejos de hacerlo, pero sí creo que somos una institución que encara su trabajo con convicción, con vocación de servicio, con honestidad, con disciplina, con rigurosidad, con método, con uso de datos y tecnología. Y lo único que nos moviliza es cómo hacemos mejor nuestro trabajo para que con los mismos recursos podamos tener más impacto en la vida de la gente. Y eso creo que lo hemos logrado no tanto por nuestras convicciones políticas, por nuestro ímpetu, por nuestras ganas, sino que por sobre todo por nuestras metodologías de trabajo. La política a veces es muy idealista, trata mucho de convicciones, de sueños, pero lo que finalmente le mejora la vida a la gente es la buena gestión pública, las buenas metodologías, el uso de datos, la incorporación de tecnología, la optimización de ciertos procesos de gestión, y creo que nosotros hemos abrazado mucho aquello. Podemos pensar distinto en esta municipalidad, pero tenemos objetivos comunes en los cuales nos encontramos, y me parece que hoy día Maipú ha logrado pasar de ese municipio que era apuntado por el dedo por todos como un municipio corrupto donde las cosas se hacían mal, a convertirse en un municipio de referencia por el tipo de gestión pública que está abrazando. Y ahí el apoyo que nos han dado ustedes, Rochelle, desde What Work Cities, toda la red de Bloomberg Philanthropies con sus distintos programas, el BIT con la capacitación en Delivery Unit, y todos estos apoyos de verdad nos han enseñado sobre gestión pública, nos han permitido tener referentes, nos permiten motivarnos, no conformarnos con cómo estamos haciendo las cosas, sino que estamos permanentemente accediendo. Mira lo que hicieron en Río de Janeiro, mira lo que hicieron en Tokio, mira lo que hicieron en París. Vamos sacando ideas, nos vamos conectando, vamos aprendiendo. Y eso es lo bonito de este trabajo, que siempre hay referentes y modelos a los cuales mirar, y ser parte de estas redes nos permite aquello, posicionar a Maipú, pero por sobre todo aprender de otros. Well, Mayor, thank you so much. I think that you not only installed and rolled out a culture of strong public management, accountability, and building trust, you also brought vision
and you provided a whole lot of hope to folks about what was to come and the power of how data can transform a city. And so thank you, Mayor, for joining us today. Thank you for the great work that you are doing in MyPoo. We are delighted to have you as part of the What Works Cities network. We're excited to work with you to continue to level up, right? MyPoo's at silver, gold is next, and we're looking to support you on that journey. Muchas gracias a ti, Rochelle, y a todos quienes se conectaron el día de hoy. Thanks everyone for joining us. Please look out for our next executive webinar conversation series, and please also follow us on social media. You can also check out our website to learn more about What Works Cities, and we look forward to hearing from you. Thank you again.